Bueno, en sesiones pasadas habíamos hecho la planeación de dos productos, que era la cerveza clara y la cerveza negra. Habíamos dicho de cuál iba a ser su precio de venta, cuál era la producción proyectada, las ventas proyectadas, los costos, los gastos, la materia prima y todo pues, lo relacionado con ese producto. Recordemos que hicimos aquí pues, los cálculos de, por ejemplo, materia prima, los de mano de obra, los IF, calculamos la capacidad, cuántas personas necesitábamos. Recordemos que también nos había dado como una pérdida gigante debido a, como para efectos del ejercicio y además para mirar cómo es importante el ciclo también PHBA, que es el ciclo planear, hacer, verificar y actuar. Mirar que no es necesario como tirar el proyecto así como a la basura, sino intentar como replantearlo para tratar como disminuir sus costos, ya sea utilizando capacidad ociosa, sea consiguiendo nuevos proveedores, materias primas más baratas. Si no necesitamos 10 trabajadores, sino 5, entonces para qué vamos a contratar 10 o 15, si solo necesitamos 5. Si es una empresa, por ejemplo, que apenas está empezando, no se para el lujo de tener 5 o 6 contadores en la compañía, ni 3 o 4 administradores y auxiliares y secretarias para cada uno, ni darle casa y carro al gerente. Entonces hay que tener como en cuenta todo eso. También hicimos como un resumen de la hoja de costos, cuánto nos costaba pues, hacer cada cerveza por unidad. Hicimos los estados de resultados, tanto absorbente o total como variable marginal. Y llegamos a ese punto. Para esta sesión vamos a ver como las utilidades que tiene este estado de resultados, que es el variable marginal. Entonces primero empezamos haciendo un sistema de un estado de resultados integral, sistema variable marginal resumido. ¿Cómo así que resumido? Miremos que aquí tenemos los productos, la cantidad, el valor unitario, pero por ejemplo aquí estamos metiendo costos y gastos variables todos juntos. Recordemos que en el estado de resultados integral miremos que solo iba el variable, solo el costo de la mercancía variable. Aquí también ya estamos llevando los gastos. Ya aquí pues sabemos cómo sale todo esto, que es multiplicamos precio por unidad, lo mismo acá, precio por unidad, y luego sumamos los totales para que nos dé el total. Los porcentajes de contribución es dividir los costos y la contribución por el total. También tenemos acá los costos y gastos fijos, también sumados. Luego restamos esto a la contribución marginal neta y nos da la utilidad operacional. Le restamos los gastos financieros. Recordemos que acá en nuestra estructura tenemos que necesitamos como un total en activos de 100 millones de pesos, que de esos 100 millones de pesos 35 millones serán financiados y que debemos pagar por esa financiación un costo financiero o unos intereses del 1.50%. También tenemos que el resto será patrimonio, 65 millones, y que lo que esperan recibir los socios de utilidad de retorno sería el 4.50%, que son 2.950.000. Aquí tenemos todo esto. Entonces miremos que aquí restamos el costo financiero. Tenemos la utilidad antes de impuesto. A esa utilidad antes de impuesto le sacamos el 34%, se lo restamos y nos quedaría una utilidad neta de 11.352.000 pesos. Luego le restamos el costo del capital, que es el retorno que los socios esperan, y nos da un EVA de 8.427.000. Miremos que es lo mismo que el estado de resultado resumido. Ahora lo que
hacemos acá es una ponderación. ¿Cómo así que ponderación? Es muy fácil hacerlo. Sumamos las cantidades que vamos a vender. En este caso serían 9.600 de cerveza clara y 7.800 de cerveza negra, que eso nos da un total de 17.400 unidades. Y luego vemos que el total de las ventas de esas 17.000 unidades sería 57.540.000. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Un valor unitario, pero un promedio ponderado. Que ese valor unitario se ve con un promedio ponderado. Sencillo, divido el total de las ventas sobre las unidades a vender. Y eso me da que el valor unitario, precio unitario, de la que voy a vender esas 17.400 unidades serían a 3.307. Lo mismo hago con los costos. Traslado el total de los costos y lo divido por el total de las unidades. Y ya no es sino hacer la resta. Y miremos que aquí por abajo es lo mismo que en el estado de resultados resumido. Sabemos que acá es la sumatoria de estos costos y gastos fijos, 2.800.000 y 4 millones, que eso nos daría 6.800.000. A esos 6.800.000, a estos 24 millones le restamos esos 6.800.000, nos da la utilidad operacional. Restamos el costo financiero, gasto financiero, que es el gasto de los intereses de la financiación que obtuve, que 35 millones, ese costo sería el 1.50%, y eso nos da una utilidad antes de impuestos de 17.200.000. A esa utilidad antes de impuestos le saco el 34%, que es lo que me corresponde de impuesto de renta, que serían el 34%. El resto es de 34% y me da que la utilidad neta sería 11.352.000. Esa es la utilidad neta. Y ya el costo de capital, que es el retorno, a eso le tengo que restar el retorno de qué es lo que espera obtener como los accionistas, los socios. Y ya eso nos arroja una generación de valor de 8.427.000. Entonces vemos que la empresa en ese caso estaría muy bien proyectada, porque está proyectando de generación de valor más del doble que lo que los socios esperan. Los socios esperan obtener 2.925.000 de retorno, y ella está generando adicionales 8.427.000. Entonces es una empresa que está muy bien proyectada. La idea no es que esa generación de valor se quede ahí, sino intentar o mirar cómo podemos aumentarla, ya sea por ejemplo vía ahorro de costos, sea vía ahorros en impuestos. Recordemos que cada empresa, para efectos del ejercicio, va a ser el 34%, pero cada empresa va a tener como una carga impositiva, porque ya sea que la empresa, por ejemplo, por contribuir al cuidado del medio ambiente, eso tiene como una estimulación en una rebaja de impuestos, o por tener cierta cantidad de empleados teletrabajando, entonces eso también le disminuye la carga impositiva. Entonces ya sea vía esas estrategias que generó valor. Y entonces, teniendo ya en cuenta eso, teniendo aquí como la ponderación, teniendo aquí ya los resultados resumidos, sistema variable marginal, vemos que le podemos dar cuatro usos a dichos resultados. Uno de los usos, y que a mi opinión y a mi parecer es muy importante, es que podemos proyectar un punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Punto de equilibrio, o también llamado umbral de rentabilidad, es aquel punto en donde las unidades a producir y a vender a mí no me generan ni pérdida ni utilidad. O sea que aquí a la final, en el EVA, yo voy a tener cero. Eso es lo que significa el punto de equilibrio. El punto donde mis ingresos son iguales a mis egresos.
Entonces de eso trata como el punto de equilibrio, que es muy importante para las empresas. Entonces aquí miramos unas fórmulas a tener en cuenta. Tenemos la utilidad antes de impuestos, que es igual al costo del capital más el EVA esperado sobre 1 menos la tasa impositiva, que en este caso es el 34%. Y la fórmula del punto de equilibrio tenemos la utilidad antes de impuestos más los gastos y costos fijos sobre el porcentaje de contribución marginal neta. Ya si lo queremos hallar por unidad, entonces sería contribución marginal neta pero ponderada. Bueno, pues estas fórmulas son reglas de 3 muy básicas y que se pueden hacer aquí en este estado ponderado que ya tenemos. Entonces para una mejor visualización lo vamos a desarrollar como acá. Y vamos a intentar hallar el punto de equilibrio desde estos resultados que tenemos acá. Ponderado, que es para trabajar en un producto en común. O sea, el punto de equilibrio se puede hallar para cada producto. Por ejemplo, para una empresa que maneje 2, 3 productos es muy fácil hallarlo, porque son pues pocos productos y se puede hallar cada uno, cuánto debe vender de cada uno. Pero por ejemplo para una compañía que, por ejemplo un grupo Nutresa que maneja muchísimos productos, ya eso sería muy difícil coger cada producto y hacer cada pues su punto de equilibrio, determinarlo. Entonces se pondera para trabajarlo como un producto en común. Entonces miremos acá, punto de equilibrio. Entonces el EVA, como es un punto de equilibrio, sabemos que el EVA va a ser 0 porque acordémonos que en el punto de equilibrio yo no espero tener ni ingresos ni egresos, ceros. El costo del capital sigue siendo igual, esto es fijo. Entonces tenemos que esto, la utilidad antes de impuesto es un 100%. Tenemos que el impuesto de renta va a ser un 34%. Por ende, la utilidad neta sería un 64%, ¿cierto? Perdón, un 66%. De 66 más 34, eso me da pues 100%. Entonces, si sabemos que aquí esto me tiene que dar 0, acá esto me tiene que dar 0, por ende la utilidad neta sería igual a los 2.925.000. ¿Por qué? Porque a la utilidad le resto el costo del capital, eso me va a dar 0. Ahora necesito hallar ese 100%. ¿Cómo yo hallaría ese 100%? Una regla de 3. Si sé que ese es el 66%, entonces ¿cuánto va a ser el 100%? Entonces lo que hago es ese valor igual a ese valor por el 100% igual a dividido 66%. Entonces me da que acá esa utilidad antes de impuestos serían de 4.431.000. Pues a eso le saco pues el 4%, el 34%, perdón. Sería igual a eso por 34% igual. Listo. Entonces así vamos a seguir hallando el punto de equilibrio. Nos vamos a ir de abajo hacia arriba. Entonces acá ese costo del capital va a ser fijo. En la práctica es variable, pero para efectos del ejercicio lo mantenemos fijo.
Y entonces acá esta utilidad operacional sería S más este. Ya 4.956.000 menos 525 más 4.431.000. Acá estos costos y gastos pues se mantienen fijos. Y acá lo mismo. Eso sería igual a este más este. 11.756.000 menos 6.800.000 más 4.956.000. Ahora esto lo vamos a hallar así como hallamos aquí la parte pues del impuesto y la utilidad antes de impuesto. Ya conocemos estos valores. Necesito saber cuánto es el 100%. Conozco un 43, ¿cuánto será el 100? Es lo mismo. Entonces, abro paréntesis. Ese valor por el 100% dividido el 43%. Ahí está. 27.583.155. Ya ese no es sino pues aplicarle el 57%, así como hicimos abajo con los impuestos. Entonces tengo que 27 millones menos 15 millones es igual a 11 millones. Ese sería pues el punto de equilibrio en pesos. Miren que pues es igual a las ecuaciones. A las ecuaciones que tenemos aquí abajo. Es lo mismo. Solo que así creo que se visualiza mejor. No sabe de dónde salen los datos, el porqué de las ecuaciones. Entonces pienso que es más fácil hacerlo así. Ahora, yo quiero saber, bueno, estos está en pesos. Entonces vamos a calcular en unidades cuánto es lo que tengo yo que vender para ese punto de equilibrio. Es muy sencillo. Este total de ventas lo voy a dividir por el valor unitario, precio unitario que tenemos ya ponderado. Lo dividimos. Y esto nos dice que tenemos que vender, para no tener ni pérdidas ni ganancia, tenemos que vender 8.341 unidades. Entonces este sería el primer uso de este estado de resultados así ponderado, variable marginal. Listo, entonces ya teniendo allá pues el punto de equilibrio, digamos, por decirlo así, esto sería nuestro nuevo estado de resultados pues, con la mezcla de ventas necesarias para que no tengan utilidad ni pérdida, para estar en un punto de equilibrio. ¿Cómo es la mezcla de ventas? Sencillo. Nuestras ventas proyectadas, sabemos que nuestras ventas proyectadas, que de la planeación las tenemos, que son 9.600 y 7.800. Acá las tenemos. Y acá sería la sumatoria pues de las dos. Ahora tengo que hallar la participación en ventas de cada producto. Entonces, de 17.400, 9.600 es el 55% y 7.800 es el 45%. Ahora nos vamos para nuestros estados de resultados y vamos y buscamos el margen de contribución neto, 1.540, vieron acá, 1.540 y 1.249. Y la suma, listo. Entonces este valor lo multiplicamos por la participación en ventas para ver cuánto sería el ponderado. Entonces este por este me daría S y este por este me daría S. La sumatoria de esos dos me tiene que dar 1.410, que es lo que tengo aquí ponderado. El valor unitario, el que está en promedio ponderado, eso me da la sumatoria. Ahora, sé que para mi equilibrio, aquí como lo hallamos acá, sé que para mi equilibrio yo tengo que vender 8.341 unidades.
Y sé que además la cerveza negra me va a participar con el 45% y la clara con el 55%. Entonces a ese valor le saco pues el 45 y el 55 respectivamente, que serían esos dos. Y ya tomo mis valores, pues mis precios de venta, que los tengo también en la planeación, 2.500 y 4.300 respectivamente, los acá, y pues obviamente los multiplico. Eso me da 11 millones, vender 11 millones de cerveza clara y 16 millones de cerveza negra. Ya la sumatoria de eso me da 27.583.155, que acá me tiene que coincidir con mi punto de equilibrio. Miren que nos coincide. 27.583, 27.583. Ahí nos coinciden. Entonces ya sabemos que esa es la mezcla de ventas. Esta es la mezcla de ventas que yo necesito para obtener pues un equilibrio, que yo no tenga ni pérdidas ni ganancias. Y además ese sería pues como mi nuevo estado de resultados, por decirlo así. Bueno, el segundo uso es que nos permite definir el margen de seguridad. El margen de seguridad es como un margen que nos dice que estamos como próximos a llegar al punto de equilibrio, y pues si sabemos que si vendemos por debajo de ese punto de equilibrio, entonces vamos a tener pérdida. Entonces la idea es mantenernos por encima, o sea, la idea es mantenernos sea en el punto de equilibrio o en ese margen, pero obviamente pues la expectativa va a ser vender más del punto de equilibrio, porque es donde yo empiezo a tener utilidades y a generar valor. Solo que si no voy a tener ganancias, pues tampoco la idea es tener pérdidas. Entonces, ¿cómo hallamos ese margen de seguridad? Ese margen de seguridad se halla así: ventas reales o presupuestadas, lo que teníamos presupuestado a vender. Entonces nos vamos a nuestro estado de resultados. Sabemos que nuestras ventas reales, las presupuestadas, son estas: 57.540.000. Ventas en punto de equilibrio. Ventas en punto de equilibrio sabemos que son 27.583.155. ¿Qué nos dice la fórmula del margen de seguridad? La fórmula del margen de seguridad nos dice que dicho margen es la diferencia entre ventas reales o presupuestadas menos las ventas en punto de equilibrio. Entonces vamos a hacer eso: estas menos estas sería igual a 29.956.845. ¿Qué podemos notar acá? Que ese margen de seguridad está muy cerca a ese margen, a estas ventas en punto de equilibrio. Miren que son como casi 2 millones de diferencia que las separan. Eso quiere decir que cuando yo esté llegando a ventas de, digamos que yo tengo ventas de 40 millones y en un periodo pasé a vender estas 29.956.000, que me dice de margen de seguridad, es una señal de alerta. Me dice: cuidado, que mire que está llegando al punto de equilibrio, y vender por debajo del punto de equilibrio es obtener una pérdida. Entonces es como la lógica pues de ese margen de seguridad. Miremos que está muy cerca al punto de equilibrio. Y si quiero saber cuánto es ese margen en valor porcentual, no es sino coger el margen de seguridad dividido las ventas presupuestadas. Vamos a hacer un formato y me daría el 52%. Bueno, ya hemos visto dos usos del estado de resultados variable que sacan un promedio ponderado. Ahora vamos a ver el tercer uso, que me sirve para planeación de utilidades. ¿Qué es planear utilidades? Es ver el negocio dinámico, es ver
con cierto nivel de ventas, cómo pueden variar mis gastos, cómo pueden variar mis costos, cómo puede variar mi utilidad, cómo puede variar mi EVA. Para eso se sirve pues la planeación de utilidades. Es ver el negocio en varios escenarios. Por ejemplo, aquí tengo el negocio. Esto es el negocio vendiendo lo proyectado. Es el escenario, podría llamarlo el escenario 1, con las ventas proyectadas. Escenario 2, el negocio cuando vende en punto de equilibrio. Miren cómo cambian las utilidades, miren cómo cambia el EVA, miren cómo cambia las ventas, el costo. Ahora vamos a ver el negocio en otro escenario, vendiendo 50% menos del punto de equilibrio. Entonces, cantidad, vamos a determinarla. Sé que la cantidad en punto de equilibrio, que ya la hallamos acá, son 8.341, ¿cierto? Pero me están diciendo que en ese escenario voy a vender 50% menos del punto de equilibrio. Entonces lo que hago es acá, tengo ese punto de equilibrio menos el 50% de ese punto de equilibrio, que aquí lo tenemos. Cierro paréntesis. Eso me daría igual, vender 50% menos es vender 4.171 unidades. Nos vamos aquí al precio pues que ya tengo ponderado. Y hago la multiplicación. S por S igual 13.791.000. Si vemos cómo va cambiando pues ahí las ventas, los costos igual, trasladamos aquí los costos y gastos variables igual S por S aquí ya tenemos y hacemos la resta. Entonces ya me voy para los costos y gastos fijos, que sabemos que se mantienen fijos, no varían según el nivel de producción, y hago la resta igual S menos este. Entonces miremos que ya a partir de ese punto la empresa empezó a tener pérdida. Miren que ya eso es 921 negativo. Entonces este negativo igual S negativo más el gasto financiero también se mantiene fijo. Miren que va aumentando la pérdida. Ahora sería la utilidad antes de impuesto. Que sería S más este. Mire que tenemos una pérdida de 2.300.000. Bueno, lo normal es que cuando una empresa tiene pérdida
no paga como los impuestos de renta. Digamos que sí los va a pagar, pero digamos que tiene cierto plazo para pagarlo, no los va a pagar inmediatamente, no los va a pagar en ese periodo, pero tendría un impuesto de renta por pagar. Entonces ese escenario lo dejamos acá. Entonces miremos que aquí tiene pérdida, entonces imagino cómo va a llegar aquí a leva. Entonces desde acá empezar a subir valor. Entonces digamos que en ese escenario no le conviene para nada a la empresa, porque desde la utilidad operacional ya está teniendo una pérdida. Entonces imaginemos cómo sería acá en el EVA. Ahora cambiemos de escenario. Vamos a vender 80% más del punto de equilibrio. Entonces cantidad sería, sabemos el punto de equilibrio, 8341 más el 80% de ese valor. Tendremos 15, cantidad 15.014, 0.14 unidades. Valor unitario, trasladamos, que ya lo tenemos acá en este estado de resultados, que es el que tenemos ya ponderado. De una vez traslademos los costos y gastos. Entonces esto sería igual a S por S y acá igual a S por este. Y ya hacemos la resta. Sería igual a S menos S. Listo. Ahora ¿qué hago? Traslado los costos y gastos fijos. Aquí los tengo. Entonces eso me daría acá la utilidad operacional, esta recicla. Entonces sería igual a S menos S. ¿Qué sigue para trasladar? Sigue para trasladar gasto financiero. Sería igual a S, recordemos que lo vamos a mantener fijo. Y acá lo resto. S menos S. Y aquí ya tenemos la utilidad antes de impuesto. A esto le calculo el impuesto de renta, S por el 34%. Y le resto su debido impuesto, S menos el impuesto. Ya tengo la utilidad neta, utilidad operacional, menos el costo del capital, que recordemos que es el retorno que espera obtener los accionistas.
Entonces acá tenemos el costo de capital, que es 2.925.000. Y eso nos da una generación de valor de 6.207.600, que es una generación de valor, casi al escenario que ya tengo proyectado, porque miremos que las unidades también son casi como por 2.000 unidades menos del valor proyectado. Entonces así puedo seguir proyectando utilidades, ya sea por ejemplo que si voy a vender el doble de lo que tengo proyectado, si voy a vender 5.000 unidades menos del punto de equilibrio, que si quiero vender, qué pasa si no vendo unidades, qué pasa si vendo el triple, qué pasa si vendo una unidad más del punto de equilibrio. Ahí puedo hallar muchas cosas con esas proyecciones, así como lo acabamos de hacer acá, lo puedo hacer con cualquier valor o con cualquier porcentaje. Sería entonces el tercer uso de esos estados de resultados variables. El cuarto uso que le podemos dar a este estado de resultados ponderado es el indicador de costo marginal neto después de impuestos. Es algo como lo que hicimos acá, pero es como un método más rápido de hacerlo. Entonces, digamos que tenemos el nivel 1, que es el escenario proyectado, en donde vamos a vender 17.400. El escenario 2, que es el punto de equilibrio, y que va a ser como el punto de referencia, donde vamos a vender 8.341. El escenario 3, donde vamos a vender menos del 50%, que aquí lo tenemos. Y el escenario 2, que vamos a vender 80% más, que aquí tenemos también las unidades. Listo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambian las unidades, es como las diferencias de unidades respecto a ese punto de equilibrio. Entonces sería igual a este menos este. Aquí pues ya sabemos que no hay diferencia. Sería igual a este menos este. Nos da negativo. Y este sería igual a este menos este. El cambio de las unidades es cuántas unidades estoy como produciendo de más o de menos. Ahora vamos a hallar el costo, la contribución marginal neta después de impuestos. ¿Cómo se halla? Es muy fácil. Aquí nosotros tenemos una contribución marginal neta. Tenemos una contribución marginal neta unitaria de 1.410. Entonces sería esa. Y a eso le vamos a sacar el 34% del impuesto menos el 34% de impuesto. Tenemos que la contribución marginal neta después de impuestos sería de 930 pesos. Entonces, ¿cuál es la importancia y qué es lo potente de este uso? Es que esta es una tasa y lo que me está diciendo es
es tasa a la que cambia la utilidad de una empresa cuando hay capacidad disponible. Eso es lo que me dice lo que me está diciendo este indicador. Entonces ya, ¿cómo calculo el EVA? Bueno, lo otro, esto va a ser igual para todos los escenarios. Esto va a ser igual para todos los escenarios. Porque acordémonos que esa contribución no cambia. Entonces va a ser igual a todos los escenarios. Va a ser igual en todos los escenarios. Entonces, por ejemplo, miremoslo acá primeramente en el punto de equilibrio. Habíamos dicho que el EVA cuando en el punto de equilibrio va a ser 0. Entonces, efectivamente, ¿cómo vamos a hallar el EVA acá? El EVA acá sería igual a la multiplicación de la contribución por el cambio en el nivel de unidades. Entonces sabemos que pues aquí no hay cambio en el nivel de unidades, estamos en punto de equilibrio, entonces aquí sería 0. Ahora vamos a hacerlo para el escenario proyectado. Sería igual a S por S. Vamos a ver si sí. 8.427.000. Miremos en el proyectado. 8.427.000. Ahora miremos acá. S por S. Vemos que antes estamos destruyendo valor de 3.879.750. Y vamos a ver eso es cuando produzco 50% menos del punto de equilibrio. Vamos a ver cuando produzco 80% más. Sería igual a S por S. Aquí estaría generando 6.207.600 de valor. Entonces digamos que eso es, por decirlo así, lo mismo que la planificación de utilidades, pero la planificación de utilidades me la muestra más completa, mientras que esta me la muestra como una manera más resumida y es más rápida de hacer. Listo, ya después de el cuarto uso, que es, por decirlo así, el mismo o parecido al tercer uso, solo que digamos de una manera más rápida y resumida. Tenemos el quinto uso, que es graficar la relación entre el costo, volumen y utilidad, que no es más que trasladar pues los valores que ya teníamos en los estados de resultados acá. Por ejemplo, ventas, pues la idea aquí es como organizarlos de manera ascendente. Entonces, por ejemplo, este es el escenario en el que yo obtengo pérdida. Entonces, por ejemplo, las ventas, aquí las tenemos, costos y gastos variables que ya los tengo, y hay que sumarle el impuesto de renta, que tiene también pues un comportamiento variable. Hacemos la resta y me da la contribución marginal neta. Luego tomamos los costos y gastos fijos. Ya tenemos los costos y gastos fijos. A esos costos y gastos fijos hay que sumarle el costo del capital, que es financiado, y el costo de capital, que es el retorno que espera obtener los accionistas, y esto me daría pues la utilidad operacional, que coinciden con los otros estados de resultados que tenemos arriba. Y ya pues no es sino seleccionar estos datos e insertar la gráfica, y aquí tengo pues como el comportamiento.
Ahora, ¿cuál es la sexta función? La toma de decisiones. Ya teniendo toda esa información, ya yo podría decir, por ejemplo, cuál es el producto que debo impulsar más las ventas, cómo puedo penetrar el mercado con los productos, si puedo hacer promociones, si puedo hacer descuentos en el precio, si hay productos que ya hay que sacarlos del mercado, porque debemos saber que en formulación y evaluación de proyectos vemos algo que se llama el ciclo de vida de los productos, cuando son productos de estrella, productos vaca, productos perro, que son productos que de un momento a otro empiezan a producir mucha utilidad por sí solos y luego ya no producen nada. Antes producen es como pérdida, entonces hay productos que hay que irlos como sacando del mercado o innovarlos, cambiarlos, darles más valor agregado para que así empiecen a producir utilidad. Entonces para eso es útil, esa es la sexta función, para eso es muy útil todo lo que acabamos de hacer acá. Entonces hagamos un recuento. Tenemos el sistema variable marginal resumido, tenemos el estado ponderado, el primer uso o primera función que es el punto de equilibrio, el segundo uso que es el margen de seguridad, tercer uso que es la planeación de utilidades, cuarto uso que es el indicador de costo marginal neto después de impuestos, quinto uso que es la gráfica de la relación costo, volumen y utilidad, y la sexta función que me sirve para la toma de decisiones.